Cuando se trabaja en el sistema plano, los esfuerzos característicos que se desarrollan en la parte interna de la estructura, es decir, los esfuerzos que están en cada una de las secciones de las barras sometidas a un estado de cargas y que se encuentran en equilibrio, serían estos tres que vemos aquí. Momento flector, habitualmente respecto del eje horizontal, corte, que se ve aquí, y el esfuerzo axial que corre justamente por el baricentro de la sección y a lo largo del eje principal de la barra. Como se puede ver en esta imagen, tenemos un sistema de ejes coordenados y ortogonales, es una imagen tridimensional, donde este sería el eje Z, el eje Y y el eje horizontal, el X. Pero si nosotros observamos desde este lateral, como indica la flecha en color negro, podremos ver esta situación donde no se pierde calidad de la información. Es decir, el momento M, el corte Q y el esfuerzo axial N se ven todos en verdadera magnitud. De modo tal que cuando trabajamos en este sistema plano, a las barras habitualmente las dibujamos y las representamos con su eje principal únicamente y utilizaremos este sistema de ejes de referencia que es el que en general se emplea para la realización de los diagramas de características. Respecto a los esfuerzos, hay que observar que cuando se trabaja en el sistema plano están actuando todos los esfuerzos contenidos en un plano como el que se ve en la figura tridimensional. Es decir, es un plano que contiene al eje principal de la barra y a su vez contiene al eje vertical, es decir, al eje baricéntrico Y según esta nomenclatura, de modo tal que todos estos esfuerzos que se ven en el plano están en realidad en este plano de color azul. Y también se puede ver que este momento estaría saliendo de la parte de abajo en este caso y entrando en la parte de arriba. Es decir que habría fibras en toda esta parte superior de la pieza que estarían en este caso comprimidas y en la parte inferior de la pieza traccionadas. Por otro lado, este axial, así como está dibujado, a todas las fibras que tenga esta sección las está traccionando. Y este corte las está tratando de deslizar transversalmente hacia abajo. Por ello, se podrán emplear distintos sistemas de ejes de referencia de acuerdo si estamos en una vista tridimensional o en una vista plana. Pero si tenemos una vista tridimensional que puede reducirse sin perder calidad de la información, es porque ese sistema en realidad es un sistema que se comporta como un sistema plano, con lo cual obviamente es mucho más sencillo de interpretar y de trabajar a partir de este esquema simplificado. En cambio, cuando uno está frente a la presencia de un sistema de cargas espaciales que generan esfuerzos internos en las distintas dimensiones que tiene el espacio, ya no podremos plasmar en una única figura plana a la situación completa que estará afectando a la estructura. Veamos cómo sería un caso donde hay esfuerzos espaciales. Si estamos frente a la presencia de esfuerzos espaciales en su variedad más amplia, tendremos el esfuerzo axial que corre justo a lo largo del eje principal de la pieza, tal cual como trabajábamos en el sistema plano, es decir, en este caso a lo largo del eje Z. Tendríamos al corte vertical que corre a lo largo del eje Y. Tenemos al momento MX que trata de girar a la sección respecto de este eje horizontal, que sería este eje X. Estas tres solicitaciones son las que se han visto en la pizarra anterior cuando podíamos convertir a esa vista en un sistema plano mucho más sencillo. Las otras tres solicitaciones están en color negro y serían un corte horizontal que corre a lo largo del eje X, obviamente pasando por el baricentro, lo mismo que el corte vertical, un momento que gira respecto del eje vertical Y, MI, que trata de rotar a la pieza respecto de dicho eje, y finalmente
en un plano que coincide con el de la sección transversal de la pieza un momento mt que sería el momento torsor. Ahora bien, para poder trabajar con esta estructura, lo que habitualmente se hace será descomponerla en tantas vistas como sean necesarias para poner en evidencia en verdadera magnitud a todas las solicitaciones que allí aparecen. La forma de hacerlo será observando desde el costado, donde podemos volver a ver en verdadera magnitud nuevamente a los tres esfuerzos internos que teníamos en el sistema plano: el esfuerzo axial, el corte vertical y el momento que es respecto del eje X. Luego, en una segunda vista, podemos observar la estructura desde arriba, con lo cual ponemos en evidencia en verdadera magnitud al corte horizontal y al momento MI, que como se puede ver está en un plano horizontal trabajando y que justamente pasa ese plano horizontal por el eje X, es decir, contiene al baricentro, y por el eje longitudinal Z. Allí pondría en evidencia a estos dos esfuerzos internos. Para el tercer esfuerzo interno en color negro, es decir, el momento torsor, no tendríamos otra alternativa más que verlo en forma tridimensional o eventualmente realizar otro diagrama en el sistema plano y dibujarlo con un sentido de giro arbitrario para indicar que es un momento torsor, pero tendría que estar en un tercer dibujo que yo no lo he dibujado y que simplemente sería la barra con un momento, por ejemplo, girando de esta manera en el extremo, pero a sabiendas de que es torsor y que tiene que estar en realidad contenido en este plano que se ve de canto y que obviamente si no, no tendríamos forma de verlo en verdadera magnitud. Pero sería una alternativa para trabajar con ese momento torsor y poder realizar el diagrama de características que posee este tipo de solicitación. En el caso que haya que analizar una pieza sometida a un estado de cargas que produce estos 6 tipos de solicitaciones o esfuerzos internos, indefectiblemente, si se trata de una única chapa, en lugar de tener 3 ecuaciones de equilibrio, deberíamos tener 6 ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Z igual a 0, para asegurarnos de que no hay esfuerzo axial, o que están equilibradas las fuerzas a lo largo de dicho eje. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, para asegurarnos que no hay corte vertical o que está equilibrado dicho corte. Sumatoria de fuerzas en el eje X, de modo tal que aseguraríamos no tener cortes horizontales. Y finalmente, 3 ecuaciones de momento. Una de momento respecto a un punto, pero que sean momentos respecto del eje X. Otra que sea momentos respecto a un punto, pero que sean momentos respecto del eje Y. Y la tercera, que sean momentos respecto a un punto, pero que sean momentos torsores, es decir, respecto del eje Z. En todos esos casos, cada una de esas ecuaciones igualadas a 0, lo que está impidiendo es un tipo de movimiento si no queda ninguna resultante o la resultante obviamente vale 0. Observemos, si hubiéramos tenido una resultante no nula a lo largo del eje Z, quiere decir que puede haber desplazamiento a lo largo del eje Z. Si tuviéramos una resultante no nula a lo largo del eje X, querría decir que puede haber un movimiento a lo largo del eje X. Lo mismo ocurriría con el eje Y, y con el caso de los momentos no habría movimientos, pero sí rotaciones. Entonces, si hubiera la posibilidad de que quede un momento remanente respecto del eje X, quiere decir que la pieza podría estar rotando alrededor de este eje. Lo mismo ocurrirá con el MI alrededor del eje Y y con el momento torsor alrededor del eje Z. Por ello, cuando se trabaja en el sistema plano, tendremos 3 ecuaciones fundamentales de la estática cuando se trabaja con una chapa. Cuando estemos en esa misma situación, pero en el espacio, con solicitaciones que puedan provocar los 6 tipos de esfuerzos internos, serán necesarias 6 ecuaciones, 3 de fuerzas y 3 de momentos.